Este es el cuarto programa y el cuarto video que hacemos de este estudio de las 70 semanas de años proféticas de Daniel, pero que estamos ahora definiendo y aclarando distintos aspectos necesarios para este tema. En las 70 semanas proféticas de Daniel, como usted ve allí en pantalla, es el gráfico que usamos normalmente hasta este momento, lo más importante de las 70 semanas son las semanas 69 y la semana 70. Entre ambas semanas, el paréntesis, la transición entre una y la otra, es el Evangelio de Jesús. Estas 70 semanas tiene que ver con los tiempos determinados por Dios para tal cosa. ¿Cuál? El libre albedrío del hombre, la permisividad del pecado en la tierra y la libertad del mundo espiritual para tentar y para producir ruina en el planeta Tierra. 70 semanas. Esas 70 semanas marca el tiempo ese. Y ahí usted lo puede ver en el gráfico. En el último programa, en el último audio, en el último video, hemos hablado de los imperios mundiales. Aquellos que han afectado al pueblo de Dios. Como en primera instancia, Dios escogió un pueblo para dejar el testimonio, y aunque Él siempre tuvo en todos los lugares de la tierra quienes creyeron en Él y le sirvieron y le obedecieron, Él escogió un pueblo particular, y a ese pueblo es al cual Él se refiere cuando habla de los 7 imperios que afectaron a su pueblo. Y fue de distintas maneras esa afectación. Cuando salieron de Egipto, y de allí en adelante ya establecido como nación, con el decálogo, con el tratado legislativo para la constitución de una nación, 613 preceptos que tiene el Estado de Israel, y de allí la historia bíblica narra exclusivamente lo que sucedió con este pueblo y aquellos imperios que lo afectaron. Y para que usted pueda entender que Dios siempre también tuvo al margen gentiles que le sirvieron, apareció en un momento Balaam, que él era un fiel siervo y profeta de Dios, pero el dinero lo hundió en la condenación. Traicionar al pueblo elegido de Dios. Aparece también Job por ahí. Por otro lado estaba Abraham, que sí es el padre del pueblo elegido. Y en el libro de Malaquías, Dios reprende a los sacerdotes que regresaron de Babilonia por el mal servicio que hacían a Dios. Y Dios le dice: en todo lugar de donde se nace el sol hasta donde se pone, a mí me ofrecen sacrificio limpio. Quiere decir que en ese mismo instante que estaba un pueblo elegido para testimonio de Dios, en todo lugar se le ofrecía. Quiere decir que había quienes le obedecían como Dios quiere y que Dios estaba agradado. No era solo Israel. Va a haber multitudes de las naciones del periodo antes de Juan el Bautista que van a estar en el reino de los cielos. Y se preguntarán: ¿y de dónde salieron estos? Estos son los gentiles que fueron siempre fieles a Dios. Los hijos de Sem, los hijos de acá, los hijos de allá, que siempre permanecieron fiel. Siempre alguien de ellos fue fiel. Interesante, ¿verdad? Hasta el momento que vino el Mesías
y que el Evangelio fue llevado a todas las naciones, en donde la puerta de entrada ya era el Mesías. Interesante. Son pequeños detalles que quiero mencionar para darle una información tan importante. Y otro de los detalles que quiero mencionar es que si usted habla y menciona de los imperios que afectaron y habla del imperio de Egipto, de Asiria, en el mundo secular le van a decir a usted que no es lo más importante eso. Y le van a decir porque existieron enormes imperios en la historia, como el imperio azteca, como el imperio maya, como los incas, de una cultura extraordinaria, ni hablar de los mongoles y Gengis Khan, y la India. No nos olvidemos también de China, enormes imperios y poderes mundiales. Por supuesto que sí. ¿Quién lo va a negar? Pero Dios se ocupó solamente de su pueblo, que da testimonio, por lo menos para que Él lo entregó y lo constituyó como quien dé testimonio de Él y a quien sea el depositario de sus palabras, de su profecía y de sus anuncios para toda la humanidad. Un pueblo que sea testimonio. Bueno, escogió Israel. Escogió a Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob la descendencia es la nación de Israel. Sí, estuvieron los otros imperios poderosos, pero la Biblia narra solo lo que afecta a este pueblo elegido, nada más. Y cuando llega el Evangelio, como el Evangelio y el pueblo de Dios, la iglesia, ahora la iglesia, que se suma a Israel, al pueblo elegido, está en todo el mundo. Por eso, claramente no se habla de X o X persecución, de la persecución en Corea, de la persecución en Rusia, de lo que hacen los chinos solamente, o de la persecución en África, o en los países árabes ahora, porque es todo el mundo en donde existe persecución. La persecución que existe en México, en Chiapas y en cualquier lugar de la tierra. Hay un lugar que es masiva y hay en lugares que no. Pero en todos lados hay víctimas de persecución y hasta de homicidios. En todos lugares. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Y eso es muy, muy importante tener en cuenta. Hay algo que quiero compartir, como usted ya puede ver en pantalla, y voy a dar un ejemplo que he hablado anteriormente en el programa anterior, que nosotros tenemos una Biblia que se usa masivamente, que se la considera la más conservadora, pero que podemos decir que es una de las más corrompidas y corruptas que hay. Pero se vende ese sermón. ¿Por qué? Porque viene de dos libros, dos Biblias que nunca se usaron en la iglesia. El Códex Sinaítico, una producción del siglo XIX, pero lo llevan como una versión allá temprana. Y el Códex Vaticano, que estuvo guardado en el Vaticano siempre, nunca se usó, jamás. Se tomaron esos dos libros que se corrompieron, esas dos versiones bíblicas, se hizo una base textual, y con esa base textual se corrompió y se corrompieron las Biblias que vienen del siglo XX y lo que va del XXI. Entre las versiones, ahí usted puede ver en pantalla que están corruptas, corrompidas, y que no vienen del Textus Receptus, porque el Textus Receptus, la palabra de Dios, viene del texto mayoritario bizantino. Y estas versiones que usted ve en pantalla no. ¿Cuáles son? Biblia de Jerusalén, la BTX4, la Biblia de las Américas, traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, Reina Valera 2015, Dios habla hoy, la Biblia Peshitta, moderna, actual,
la versión Reina Valera 1960, ahí la tiene, la Nueva Versión Internacional. Todas estas Biblias vienen de la base griega corrupta. De ahí viene. De Biblias que se corrompieron y nunca se usaron en la iglesia. Nunca se usaron. Eso usted lo tiene que tener bien en cuenta. Y de eso voy a hablar al final. Le voy a demostrar por qué son corruptas con ejemplos claros. Que usted lo puede ver. Tomados, como he mencionado en otro programa, de la versión de Casiodoro de Reina, 1569, la Biblia del Oso, la Biblia antigua. De esa versión que tiene el Textus Receptus es que vamos a comparar y vamos a ver cómo destruyen el testimonio y desconectan el testimonio de Dios, cómo lo destruyen, lo que hacen. Vamos a verlo y también quiero mostrar algunas versiones de la Biblia que hoy hay, que usted puede comprar porque tiene el Textus Receptus, o trate de conseguirla o leerla, o aunque sea electrónica o digital para la computadora, pero en donde puede leer el Textus Receptus. A medida que muestre una que otra cosita a través de este estudio, usted va a ver lo tremendo que es esto. Y para poder entregar todo lo que han hecho, demanda una vida y más. Demanda una vida y más. Pero algo le iré mostrando a medida que avance este estudio y otros. Aquí tenemos en la imagen que usted está viendo, traducción basada en el texto bizantino mayoritario. Aquí está la palabra de Dios, el Textus Receptus. Las versiones que cuentan con el Textus Receptus son la Biblia Reina Valera Gómez, 2010, la versión esta, purificada, Valera 1602 purificada, última edición, y el Nuevo Testamento de la Sociedad Trinitaria, Sociedad Bíblica Trinitaria, solo el Nuevo Testamento. Es en estas versiones de la Biblia usted va a encontrar el Textus Receptus, la palabra de Dios. No lo va a encontrar en otro lugar. Y en el final de este video vamos a presentar luego algo que yo he hablado, pero ahora quiero mostrarle con los textos bíblicos sobre los imperios y cómo se interpreta, porque he hablado claramente de las bestias del Apocalipsis que tienen 7 cabezas, y he dicho que son los 7 imperios que afectaron al pueblo de Dios, pero lo quiero mostrar a través del texto bíblico, a través de la escritura, para que usted vea y tenga perfectamente claro que le he dicho la verdad. Pero a la vez de esto, usted también va a encontrar algo que he mencionado, que para tener el entendimiento y el conocimiento correcto hay que hacer lo que Dios le dijo a Israel. Y lo quiero mencionar una vez más, allí usted lo tiene en pantalla. Isaías capítulo 44, versos 6 al 8, de la versión de Casiodoro de Reina, 1569, el Textus Receptus, dice: así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Eso es obvio, y al decir primero y postrero es que Él está siempre. Él es presente permanente. Por eso está en el principio y en el fin de las cosas, porque es presente, permanente y eterno. En el verso 7 dice: ¿y quién llamará yo como yo? O sea, ¿quién anunciará? ¿Quién llamará las cosas? ¿Quién las declarará? Y después dice: ¿quién pondrá en orden delante de mí? Quiere decir que si Él le está hablando a Israel y le está hablando a los hombres, hay quienes van a poder hacer esto. No está hablando de un imposible. Reitero, verso 7. ¿Y quién llamará como yo?
y denunciará antes esto, y lo ordenará por mí, desde que hice el pueblo del mundo. Anúnciales lo que viene de cerca y lo que está por venir. O sea que Dios habla de anunciar, de ordenar y de anunciar, poner en orden. Pero el texto bíblico está un poquito aquí, un poquito allá, un poco en el Pentateuco, algo en los libros históricos, muchísimo en los Salmos, en Proverbios, y obviamente en los profetas mayores y menores. Está en los anuncios de Jesús, hablando del tiempo del fin, en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. Está en las epístolas y está en el Apocalipsis. O sea que hay muchos lugares y mucha información para ordenar. Pero si uno tiene el esqueleto, el núcleo fundamental, y comprende el propósito de Dios, todas las demás cosas fácilmente se ordenan. Y se puede fácilmente mencionar: esto va aquí, esto va de este lado, y de este lugar. Dios lo tiene ordenado, por supuesto. Si Él entrega la información antes de tiempo, Él sabe todo lo que va a suceder, Él lo anuncia por los profetas. Por eso Daniel anunció los imperios, todo sucedió tal cual. El primer imperio estaba en la vida de él, el imperio de Babilonia. El Medo-Persa también fue parte de la vida de él, pero ya Grecia y Roma no. Y menos la segunda fase, la segunda etapa del Imperio Romano, a través de la Comunidad Europea, y el último emperador, menos, porque estaba a 2500 años de él. En el verso 8 de Isaías dice: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde antiguo? Y te dije antes lo que estaba por venir. Amén, por supuesto que sí. Luego vosotros sois mis testigos, tanto Israel como la iglesia hoy, que no hay Dios sino yo, que no hay fuerte que yo no conozca. O sea que está perfectamente definido que Dios tiene todo hablado, que se lo puede ordenar y se puede tener el panorama perfectamente definido por las profecías y declaraciones de Dios. Y le puedo decir que en mi juventud, por la gracia de Dios, hice esa tarea. Ordené todo lo que se pueda ordenar. Hechos gráficos, Dios mediante lo permite, en algún momento iré mostrando cómo se está todo ordenado. Entonces no hay lugar a error. También le quiero decir que hay cosas que no se pueden ordenar, no se le encuentra el lugar. Pero sí, el 90% se puede ordenar y dejar perfectamente el testimonio y el propósito y el plan de Dios en la presencia de todos. Vamos a entrar ahora a demostrar esto que he dicho anteriormente, que tiene que ver con las bestias del Apocalipsis, que están en el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 17 del Apocalipsis, que tiene 7 cabezas. Y he dicho que las 7 cabezas son los imperios, 7 imperios. Y cuando la Biblia habla de los imperios, habla del primer rey, del que formó el imperio. Nada más. Vamos a ver lo que dice en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, del verso 16 y 17, como tú lo puedes ya ver en pantalla, dice: las bestias representan a reyes que se levantarán en la tierra. Y así dice el texto bíblico de Casiodoro de Reina, 1569. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, de las bestias, las 4 bestias, que él ya había visto, y hablamos en el programa anterior. Y me habló y me declaró la interpretación de los negocios. Estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son.
o sea, los que inician el imperio, y se levantarán en la tierra. Ahí está claro, son 4 reyes. En Daniel capítulo 7, verso 23 al 25, Casiodoro de Reina, 1569, dice: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto rey en la tierra, un rey en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la trillará, y la desmenuzará. Entonces la primera bestia que se veía, ¿quién era? Es el imperio babilónico, pero representaba a Nabucodonosor. La segunda bestia, ¿quién era? Media Persia, y representaba a Ciro. La tercera bestia, ¿quién es? Grecia. ¿Y a quién representaba? A Alejandro Magno. Y la cuarta bestia, ¿quién representaba a la cuarta bestia? Julio César. Y luego los Césares. Entonces son reyes. Continuemos. La segunda y la tercera etapa del imperio romano. Lo vemos en ¿dónde? El verso 24. Y los 10 reyes significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro rey. O sea, la Comunidad Europea, 10 reyes, y luego se levantará otro rey, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará, o sea, destituirá. ¿Y qué hará este último en la etapa de emperador? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Ese tiempo es 3 años y medios. Entonces vemos claramente que cuando se habla de las bestias, se habla del primer rey que inauguraba ese imperio, ese poder, esa potencia. Y luego el reino llegaba hasta la nueva bestia que surgía. Primero era Nabucodonosor, después vino Ciro, después fue Alejandro Magno y llegó Julio César. Así fue el orden. Eran reyes, pero demostrado lo que operaba en ellos, la forma de mostrarlo, las bestias, tiene que ver con el mundo espiritual, pero no es el tema del momento. Vamos a esta imagen que tenemos de lo que dice el Apocalipsis, de lo que ha hablado, porque quiero que quede claramente que he dicho que las 7 cabezas representan los imperios, y aquí dice lo mismo que dice Daniel. ¿Por qué? Porque Juan recibió una ampliación de las revelaciones de Daniel, de la semana 70, y del resto hasta la eternidad. Cosas que a Daniel no le fueron dadas, fueron entregadas al apóstol Juan. Veamos la información de este texto. Los reyes que inician los 7 imperios. Apocalipsis capítulo 17, verso 7 al 10. Casiodoro de Reina, 1569. Entonces, antes de leer el texto, quiero decir que las 7 cabezas representan varias cosas. Representan las élites ocultistas, las sociedades secretas que adoran a Lucifer, a Satanás, a través de la masonería, a través de los Illuminati, a través de los magos negros, a través de los distintos ministros del ocultismo. Eso representan también las cabezas, el poder espiritual. Luego representan los 7 montes donde se sienta la representante más importante de este periodo del reino de la oscuridad. Esos 7 montes es donde está el Vaticano. Representan 7 montes, el Vaticano. Y representan también los 7 reyes, los 7 imperios. Veámoslo. Apocalipsis capítulo 17, versos 7 al 10, Casiodoro de Reina, 1569, dice: Y el ángel me dijo:
¿Por qué te maravillas? Yo te diré el secreto de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y ya no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escrito en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era, y no es, y aún será. Aunque es, reitero, se maravillarán viendo a la bestia que era, y no es, aunque es. Y aquí hay sentido que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. El Vaticano está rodeado por 7 colinas y es la religión del Imperio Romano, así que no hay otro, aunque haya 7 montes en otro lado, puede buscarlo por cualquier lado. El Vaticano es, porque forma parte del Imperio Romano. El verso 10 dice: y son 7 reyes, así como le dijeron a Daniel las bestias, representan reyes. Ahora acá le dicen que las cabezas representan reyes, o sea, los formadores de imperio. Y son 7 reyes. Los 5 son caídos, 5 ya han caído. El uno es, que en ese momento era el Imperio Romano de los Césares, de Julio César. El otro aún no es venido, que es la Comunidad Europea. Y cuando fuere venido es necesario que dure breve tiempo, esencialmente el cuerno pequeño de Daniel, que en el Apocalipsis simplemente se lo llama la bestia. Entonces está más que claro, bien claro, que son 7 reyes que forman los imperios o autoridades que forman esos imperios, y de allí en más permanece ese imperio. En el caso del Apocalipsis, revela claramente el último emperador. La estatua de Nabucodonosor llega hasta los pies nada más, los dedos de los pies, no menciona al emperador. Pero en las bestias que salen del mar de Daniel, menciona claramente al cuerno pequeño, el emperador, pero en el Apocalipsis se lo asocia íntegramente a la bestia. Se lo llama como la bestia totalmente. Entonces, esta bestia del Apocalipsis, 7 cabezas, 10 cuernos, representa esencialmente al anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, esencialmente, aunque tiene en sí mismo su origen, que son los 10 cuernos, la Comunidad Europea. Interesantísimo, ¿verdad? Entonces quedó claro que cuando mencioné que las 7 cabezas eran los imperios mundiales, está perfectamente demostrado. Vamos a ir ahora a un trabajo que he hecho también en mi juventud, en donde están allí los 7 imperios, pero al dividirse el último, constituye 8, como lo dicen ahí en Apocalipsis 17, y el último imperio es el reino de Dios, de Jesús. Ahí tiene representado perfectamente en la imagen, en pantalla, cómo Dios llama. Te lo voy a mencionar, leer, ahí tiene el capítulo bíblico, y a quién se refiere. A Egipto, Dios lo llama el dragón, que en la historia se lo conoce como los faraones, Génesis 47, y está en la profecía de Isaías, de Ezequiel, etc. Asiria, el segundo imperio, se lo llama el cedro. Y podemos mencionar a Sennacherib, que fue el que invadió a Judá, pero no pudo tomarlo. Y está mencionado eso en Isaías 10. Luego viene el imperio de Babilonia, con Nabucodonosor, pero Babilonia, en la imagen, en la estatua que vio Nabucodonosor, es la cabeza de oro.
En la bestia que ve Daniel es el león. Representa a Nabucodonosor. Y en el caso de la estatua, Daniel capítulo 2. En el caso del león, Daniel capítulo 7. Y así sucesivamente. Cuando se habla de un animal, es del capítulo 7. Cuando se habla de un metal, es el capítulo 2 de Daniel. Entonces continúa Media Persia, que está representado por el pecho y los brazos de plata y por el oso, en el caso del animal. Y el rey primero es Ciro. En el caso de Grecia, está representado por el vientre y los muslos de cobre. Y en el caso del animal es el tigre, no el leopardo como tiene la versión Reina Valera 1960. Y ese rey es Alejandro Magno. El Imperio Romano, cuando llega en los días de Jesús, está en los metales representados por las piernas de hierro. Y en cuanto a las bestias, es una bestia terrible y espantosa que no encuentra algo semejante, Daniel, para darle un nombre. Ese es el imperio del Julio César y el resto de los Césares, hasta que terminó la primera etapa en el año 476 de la era cristiana. Luego viene, ya en su restauración, la Comunidad Europea, que son los 10 dedos de los pies, hierro mezclado con barro, en el caso de metal y ahora otros componentes. A Daniel se lo mostraron también como los 10 cuernos en las bestias, y en el Apocalipsis se lo menciona también como los 10 cuernos en las 7 cabezas. En el caso de esta última etapa, es lo que se ha hecho en los últimos años, que se ha hablado muchísimo de esto, de mercados comunes, integración de naciones, democracia, y en el caso de el reino de ahí de Roma, de Europa, es la Comunidad Europea. Usted lo puede ver en Apocalipsis 17. Y el emperador de esta comunidad, que a Daniel le mencionan en el Apocalipsis, son 7, pero este también es el octavo. ¿Por qué? Porque aunque viene de los 7, forma un imperio. Un imperio. Esa es la bestia, ese es el cuerno pequeño, ese es el anticristo que se menciona en la... ¿Por qué? Porque va a luchar contra Cristo, porque destruye el templo, etcétera, etcétera. Entonces, la bestia esas, ¿cómo se lo denomina? El hijo de perdición, el hijo de pecado, el cuerno pequeño. Y se lo puede mencionar como el anticristo, el inicuo, como se lo menciona en Tesalonicense, y blasfema contra Dios, como se habla cuando toma el reino en Apocalipsis 13. Todo esto tiene que ver con el último emperador de los dominios humanos del tiempo de las 70 semanas proféticas de Daniel, que tiene que ver con el hombre, con la permiso para pecar, y el reino espiritual de maldad influyendo para eso, pero que está limitado a 70 semanas. Una vez que ocurre el rapto, comienza la semana 70, y ahí está todo fijo para la eternidad. La variable se da solamente en el paréntesis de la predicación del Evangelio a las naciones. Este es un tiempo variable, y no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos que ya están todas las señales cumplidas del tiempo del fin en cuanto a la iglesia, a lo previo a la semana 70 de Daniel. Una vez que la iglesia se va, de allí en más quedan 1007 años, 1008 años, y llega así el fin del mundo, el universo material, etc. De allí está todo fijo, claramente definido. O sea que la variable es el periodo de la iglesia, que está entre la semana 69 y la 70. No forma parte de la 70 semana, no tiene que ver con lo que Dios anunció sobre Israel y esas 70 semanas. Es un paréntesis, un misterio de Dios hasta el día en que sobre la tierra comenzó. Y el último imperio, o el último dominio que va a haber en la tierra,
Es el reino de Dios, de Jesús, porque se le prometió el reino del Mesías, del Hijo de Dios Israel. Y bueno, en la profecía es la piedra que destruye a la estatua de Nabucodonosor, es el Hijo del Hombre, de las bestias, y es el Verbo en el caso del Apocalipsis de Juan. Ahí tiene una descripción exacta, perfecta, como la palabra de Dios, de los imperios, cómo se los llama, cómo están representados. Y ahora vamos a ver algunas acciones del último emperador, el octavo. Es del séptimo imperio, pero es el octavo en cuanto a los reyes. ¿Qué va a hacer? Destruirá el culto a Dios del templo de Jerusalén. O sea que el templo va a ser restaurado. Si usted quiere ser precisamente bíblico y dar el testimonio de Dios, tiene que testificar que el templo de Jerusalén va a ser restaurado después de que se va a la iglesia. Tengo el estudio hecho de hace mucho tiempo en donde está claramente declarado por Dios el momento del templo y cuándo va a ser, con una leve variable, cuándo va a ser nuevamente inaugurado. Está revelado en el libro del profeta Daniel. Lo que sucede es que en muchas cosas, en la versión Reina Valera 1960, se ha pervertido el texto. Es el gran problema. Pero bueno, eso está ahí. Y si Dios lo permite y quiere, en su momento hablaremos de dónde Dios habló del templo, de la restauración y el tiempo que va a ser dentro de la semana 70, esos 7 años. Eso será cuestión de si tenemos la oportunidad de entregar esa información. Entonces, vemos claramente que entre los actos del emperador octavo, la bestia, destruirá el culto a Dios, sí, porque él se va a hacer pasar por Dios ahí, como sigue la otra mención, hablará blasfemias terribles contra Dios, no se podrá comprar ni vender sin llevar su marca en el reinado de él, los 3 últimos años de la semana 70 de Daniel. Intentará cambiar los tiempos, intentará cambiar las leyes, le hará la guerra al Mesías cuando venga a implantar el reino de Dios en la tierra. Él se opondrá, pero obvio, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? Creo que eso está claramente especificado. Bueno, ahora he hablado de las distintas Biblias y quiero mostrársela nuevamente. Y ahí a usted ya tiene en pantalla esas Biblias que nosotros tenemos y que son del Textus Receptus. Se puede conseguir estos en papel. Y si no, bueno, hay que conformarse con digital o electrónico. Tenemos la Reina Valera Gómez, tiene el Textus Receptus. Reina Valera Gómez, la última edición es 2010. La versión de Cipriano de Valera 1602 purificada también tiene el Textus Receptus completo. Y en el caso del Nuevo Testamento de la Sociedad Bíblica Trinitaria, ahí también tiene el Textus Receptus. Ahí podrá leer la verdad de Dios, lo que Dios quiere que usted lea. Ahora, en lo que tiene que ver con la imagen siguiente, esta viene, todas estas versiones vienen de textos corruptos. Y vamos a mostrarle ahora a continuación si es verdad o no que esos textos son corruptos. Vamos a mostrar relacionado con la versión Reina Valera 1960, qué dice y qué realmente tiene que decir allí. Lo he hablado en el programa anterior. Ahí está en pantalla la imagen. Usted puede ver los textos bíblicos y vamos a tratar este tema muy, muy importante para que usted vea que le estoy diciendo la verdad. Vamos a ver qué dice en Isaías, capítulo 26, verso 19, versión Reina Valera 1960. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Sus cadáveres resucitarán, por supuesto. Pero ¿qué está haciendo allí? Está hablando simplemente de que van a resucitar. Pero Dios entregó un orden, entregó distintas etapas y periodos en donde va a haber resurrecciones.
Acá solamente generaliza. Sus cadáveres resucitarán, por supuesto, si todos saben que van a resucitar. Hasta los que nunca escucharon la palabra de Dios, alguna idea tienen de resurrección. Saben que van a resucitar. ¿Qué tenemos ahí? Una generalidad. Pero Dios habló puntualmente en un tiempo cronológico perfecto. No fue una generalidad de resurrección. Fíjese lo que dice el Textus Receptus, que es lo que realmente luego sucedió. Pero ¿cómo va a vincular usted lo que sucedió con una generalidad? Imposible. ¿Y cómo lo va proféticamente acomodar y cronológicamente? De ningún modo. No puede, porque es una generalidad. Pero veamos qué dice el Isaías capítulo 26, verso 19, Casiodoro de Reina 1569, en el Textus Receptus, el texto mayoritario bizantino, el testimonio de Dios, verdadero y genuino. ¿Qué dice? Tus muertos vivirán, y junto con mi cuerpo resucitarán. O sea, se iba a levantar con el cuerpo de alguien. Los muertos de la tierra, los muchos muertos de Israel, y otros también. Tus muertos vivirán y junto con mi cuerpo resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. ¿Qué dice? Echará. No dice como dará, dice, tenemos en la Reina Valera 60, lo echará. ¿Por qué? Porque esencialmente hay otro reino por ahí adentro. Veamos ahora que esto es una profecía. ¿Y qué hicieron ahí? Hablaron sí de la profecía de la resurrección y eliminaron el testimonio de Dios y el orden cronológico de lo que allí se decía. ¿Qué estaba diciendo allí? Estaba hablando de lo que sucedió cuando Jesús resucitó. Privaron a los creyentes en el Evangelio de saber realmente y tener la conexión y el testimonio profético de lo que sucedió en Jerusalén. ¿Vamos a verlo? O sea que al cambiar eso, te cambiaron la profecía y el momento cronológico. Porque eso tenía un momento preciso cronológico. Mírelo, cumplimiento profético. Mateo 27, versos 50 al 54, Casiodoro de Reina 1569 dice, verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dijo, dio el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Y se abrieron los sepulcros, y mucho cuerpo de santos que habían dormido, que habían muerto, se levantaron. Y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Al cambiar el versículo bíblico, eliminaron la profecía en cuanto a lo que sucedió ahí con Jesús. ¿Entiende usted lo grave que es eso? O sea que usted no tiene la conexión de lo que sucedió porque cambiaron el pasaje bíblico. Pusieron una generalidad y no lo que dice Dios realmente, donde dice, tus muertos vivirán y junto con mi cuerpo. ¿Y a quién se refería Jesús cuando se resucitó? Con el cuerpo de Jesús, cuando Jesús resucitó, resucitaron los del Antiguo Testamento. Y como resucitaron, se levantaron y se aparecieron a muchos, en cuerpos glorificados. La primera resurrección. Jesús es el primero y ellos son las primicias de la resurrección. ¿Y dónde fue anunciado eso? En Isaías 26, 19. Y lo tenemos en Casiodoro de Reina 1569, en el Textus Receptus, pero no en la versión Reina Valera 1960. Porque lo sacaron de ahí. ¿Entiende usted la corrupción esa que hay? Bueno, a eso me refiero. Y esto es muy poquito. Prácticamente nada estoy diciendo de las cosas. Por eso es necesario, es sumamente necesario,
que se tenga una Biblia que tenga el Textus Receptus, que provenga del texto mayoritario bizantino, que su origen real no lo tengan ahí para engañar, sea la genealogía de la versión Reina Valera, pero de las versiones antiguas que vienen del texto mayoritario bizantino, no de la base textual que hicieron Westcott y Hort, que no es otra cosa que corrupción del texto bíblico. Entonces quedó perfectamente demostrado cómo han corrompido. ¿Sabe cuántas palabras han cambiado en la versión Reina Valera 1960 si la compara uno con el Textus Receptus? 2.318 palabras. Ahora, ¿qué testimonio dan ellos de los cambios que han hecho? Los autores, que en la versión Reina Valera 1909 se cambiaron 70.000 palabras, más 10.000 se agregaron a la versión Reina Valera 1960, sin contar los detalles finos de ortografía. Es una cosa estrepitosa, terrible. Entonces, si uno no tiene el texto correcto, tiene todo desconectado, no tiene el testimonio, tiene cualquier cosa. Eso es lo que realmente está pasando. Así que le he mostrado entonces, para finalizar, cómo la resurrección que hubo en los días de Jesús se tapó y se cambió por generalidades, para que nadie sepa que Isaías hablaba de ese momento, y que usted no va a tener nunca con la versión Reina Valera 1960 el tiempo cronológico y el vínculo, se lo aniquilaron. Bueno, en el próximo programa continuamos, temas muy importantes, y vamos a seguir llevando información. Ya hemos hablado de los imperios, hemos hablado también de que hubo imperios seculares, pero Dios habla solo de lo que afectaba a su pueblo. Y en el próximo programa, próximo video, iremos acercándonos a las semanas 69 y 70, que son las más importantes para conocer para la iglesia. Dios bendiga a todos y hasta entonces.